sobre todo he elegido este día porque hoy precisamente es el día que murió Cervantes, Miguel de Cervantes. No sé si hace 408 años o 406 años, por ahí. Y entonces fue un momento para hablar de su obra. Y aquí está ella, especialista, poeta y queridísima amiga. Pues nada, milagro. Todo por aquí, todo esto. Bueno, buenas tardes a todo el grupo que tenemos aquí. Es por el parte un atrevimiento hablar de algo como de Cervantes y Quijote. Pero estamos entre amigos y entre amigos todo se perdona. Yo creo que la academia de Cervantes no es académica en la medida en que yo no soy profesora de literatura. Lo mío es un acto de amor prácticamente. Yo nací al amor de Cervantes cuando leí el primer Quijote, que tuve la suerte de tener profesores que me dijeron, entonces me pareció muy bonito. Y tuve durante mucho tiempo Molino La Mancha. Y después de mucho lo vendí, pero lo vendí con una cláusula que era que la molinera que era yo podía dormir una vez al año en el molino para no perderme de ella. Eso me hizo tener muchos Quijotes, varios idiomas y muchos libros sobre Quijote. Tengo una buena colección sobre ello. Pero no he abandonado nunca ese amor tan simbólico como es. Así que con esas dos premisas empezamos. Hay dos finalidades que presentamos tanto Fernando y yo. La primera finalidad sería recordar a Quijote, recoger Cervantes un día como hoy. Segunda finalidad, que os lo he dicho, es para cuando salgáis de aquí, por lo menos a alguno de vosotros quiera leer algo de Quijote. Eso sí que sería la intención, pero sería bonito. Entonces, en ese paréntesis me voy a mover. Vamos a hacer un pequeño recorrido primero, unos minutos de lo que ya sabemos todos, y luego algunas pinceladas sobre algunas discusiones, porque el Quijote tiene una cosa muy bonita, que es que no tiene nada fijo, todo es posible de interpretar. Y eso yo creo que nos enseña una relatividad de las cosas, y por otra parte, el buscar el punto de encuentro, que así hemos llamado esta tarde nosotros, el Quijote punto de encuentro, integrarlo tan diferente como lo que parece, lo que es, lo que se adivina y lo que se quiere. Y luego, desde el punto de vista político, pensamiento también, he cogido personas muy opuestas para ver hasta qué punto Quijote ha sido, por debajo de todo, un subconsciente que nos ha unido en algunas cosas importantes para la vida individual y para la vida colectiva, que me parece, por lo menos, no. Empiezo diciendo, todos ya lo sabéis, la biografía de Cervantes, que es su padre, era hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor Cortinas. Y claro, en la primera discusión, porque no se llama Cortinas de segundo, se llama Saavedra, ¿no? Pues sería Miguel de Cervantes Cortinas, si no lo correcto. Pero por alguna interpretación, que hay varias, se dice que se ha puesto Cervantes por Cervantes. Saavedra le conocemos. Y lo de Saavedra, pues hay muchas formas de interpretarlo. Primero porque tenía un tío que venía originariamente, está bastante reconocido, de Galicia, y se llamaba Saavedra, su tío, y otro pariente lejano también, y le gustaba porque estaba muy asimilado ya a lo literario. Entonces escogió Saavedra. Pero como no estamos nunca de acuerdo, hay dos actitudes más. Una de ellas, otra versión se dice que así como dice Barán, viene a decir que viene del árabe, que significa que es brazo inútil, brazo no, sin posibilidades, que es una de las cosas que tuvo Cervantes. Por otra parte, dice que no, que el Sa es de origen celta, equivale a Montecillo y Medrano. Entonces esas dos posibilidades también existen. Lo que está clarísimo es que tiene dos tíos, un pariente que se llama Saavedra y le pareció más literario y ese modelo. No voy a hacer un repaso de la vida de él, solamente cuatro cosas que son cuatro puntadas. Primero, que nace en 1547, en septiembre a finales, y muere hoy mismo, que es lo que estamos recordando, su muerte, y mañana es enterrado. Y aquí me quiero parar un momentito, porque durante mucho tiempo se está diciendo, se ha conseguido que se una la fecha del 23, la fecha de la fiesta, la fecha de la literatura, la fecha de Shakespeare y de Cervantes. Y eso es un gol que les han metido los ingleses, porque no murió el mismo día, teóricamente, pero cuando muere Cervantes, el otro está todavía tomando vinos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contando con el calendario elaborado ya renacentista, y los ingleses, a pesar de todo, siguen con el calendario juliano, entonces no muere el mismo día, pero están muy empeñados ellos, y entonces hay una pequeña corriente ahora del profesorado
Es decir, que cada uno tenga su fecha y que nosotros tengamos la nuestra y que ellos aguanten con la suya. Porque para muchos, y cada vez más, así como el Quijote tiene ADN de mucha literatura, pues está bajando puestos, diríamos, en las últimas evaluaciones de crítica literaria. Y bueno, maestro, ahora han salido los 3 tomazos de la crítica de la razón literaria, que hemos estado midiendo la literatura nuestra con parámetros extranjeros, parámetros británicos o americanos. Vamos a medirlo con sus parámetros. Entonces, puede ser, con perdón, lo digo yo, pero lo dice más importante que yo, que es aprender de otros nuestros del siglo de oro, pero no es Cervantes en absoluto. Recorriendo la vida de él, pues que se fue a Italia, que estudió con Lope de Hoyos precisamente, pero poco tiempo, que estuvo cautivo, lo sabemos todos, en Argel, y como tenía cartas de presentación, era más valioso. Claro, cuando la familia quiso rescatarle, pues no tienen dinero para rescatar a Cervantes. Entonces, rescataron al hermano, que era más barato, diríamos, que fue mucho más tardío, ya lo sabemos todos. Cuando vino después a España, logró venir, se casó con Catalina Salazar en Esquivias. Por eso en Esquivias ha tenido siempre la predicación de todos, de que ha sido incluso la patria del origen, de cómo no es un lugar en la Mancha del Exceso. En el año 45-47, algunos catedráticos se marcharon a Esquivias para celebrarlo y quisieron inaugurar algo que se llamaba la Academia de la Lengua, no de la lengua, de la lengua. Y un corro de profesores que lo investigaron y quisieron decir que tuviera categoría en el extranjero, que también hay en el nivel popular, también se agrada lo que es una unión de la lengua. Ahí está lo cómico y la investigación de dónde es. Después ya después se casa, va a Sevilla y se dedica, está toda la vida buscando un lugar de acomodo social y económico, no lo encuentra, y al fin y al cabo está bases en la Armada Invencible, y el avituallamiento de todo eso es una de las cosas que le propone. Qué pena, porque desgraciadamente las personas que tenía él está apostado en una persona que quiebra y acaba en la cárcel, en la prisión. Y luego ya no puedo contar todo lo que pasó con su muerte y sus huesos. Estamos escribiendo las letras de este señor que ha trabajado en el barrio de letras, con mucho plano histórico, de lo que ha pasado con el muerto militario, después lo que ha pasado con los poetas. En cambio, en otros países son sagrados los muertos, nosotros todavía estamos buscando los desgracias, y debe ser que los muertos aquí ya no queremos nada. Lo que sí es verdad que hay un retrato de Cervantes que es este, que se nos ha dado por el auténtico Cervantes. ¿Qué conocido de Cervantes? Este tiene que ser Cervantes. Se ha dicho y con eso lo hemos reconocido. Realmente, dolorosamente, yo he traído esto para que veamos. Este es uno de los 5 autores que han trabajado en ver si es verdad que es Cervantes. Y hay 5 autores trabajando en ese tema, investigando. Uno dice que sí, otro dice que no. Es una obra de Juan de Jáuregui. Juan de Jáuregui es un poeta muy desconocido del siglo XVII. Yo lo he usado a veces cuando veo a los institutos para enseñar lo que es la poesía, el contenido de la forma, y leo un poema suyo que está hecho, un poema a una mujer muerta que la matan para violarla. No encuentro una cosa más dura para enseñar a los alumnos la división entre lo que es el contenido y la forma del poema, ¿no? Pues en Jáuregui por eso metí en su poesía y hicieron un poeta muy importante. Pues es también un pintor, y es el retrato que hizo Cervantes. Hoy se aboga porque realmente no es Cervantes, pero también unas cuantas personas han dedicado mucho tiempo a investigar y aún no se han puesto de acuerdo que pesa más y que no es Cervantes. Después he dicho lo de Cervantes, la vida que tuvo, que no encajó nunca. ¿Acaso eso fue un poco la determinación de su pensamiento cuando vemos obras de Cervantes, obras de Quijote y personas que hablan de Cervantes, nos damos cuenta que debió ser bastante desgraciado? ¿Qué nos encontramos ante Quijote? Es lo que vamos a hablar. Ante Quijote nos encontramos, lo primero, la expresión lingüística. Cogemos un libro y que está escrito en español. Nos pasa eso con el Quijote, cómo está en español. Pero está en un español, primero, del siglo XVI, y segundo, estamos hablando del siglo XX. Hay un desfase entre muchísimas de las palabras que existen en Quijote que no están actualizadas. Y
Y yo he cogido una como muestra, para disfrutar la lectura en los alumnos, ¿no? También. Y en un lugar de la Mancha, no quiero acordar, pero de lanza en astillero. Primera palabra que tenemos, ¿qué es astillero? Pues astillero depende, puede ser muchas cosas. Si ves un diccionario, es la percha donde se cuelgan cosas, sería la lanza. También es astillero, donde se dejaban las cosas que ya no valían, como el trastero, eso era el astillero. Pero también el astillero era donde los barcos los acaban de rematar ya están para salir, el astillero. Pero no hace mucho tiempo, una persona que se llama José Cabello, que está trabajando en Puebla de Cazalla, en las bibliotecas del ayuntamiento, encuentra un documento que está firmado por Pedro Cervantes, y en él cuenta que está llevando harina, sobre todo para la pan invencible, lleva días y días cantidad de hombres que no la necesitan, y encuentra que esa harina que está en astillero, y deduce si esa harina está preparada en astillero, cuenta que es que estaba la lanza preparada. Hay otras muchas más cosas, pero realmente de todas las acepciones que tiene, ¿cuál es la que pega más con el estilo de lo que vamos a ver? Pues que está en astillero, que estaba ya abandonada, que es que va Cervantes a hacer un personaje que recuerde una cosa que no es actualmente, es un ideal, pero se le tiene una faena. Bueno, pues entonces aceptamos la primera porque es la correcta. Ese no es el problema. El problema es que hay muchísimas palabras que tienen ese sentido. Claro, no solamente siglo XVI, siglo XX, es siglo XVI, un lenguaje muy de caminos, muy ligado a la agricultura, muy de pueblo, diríamos, que tiene una connotación muy diferente. Yo, por ejemplo, cuando hice el libro de la ñ, busqué muchas palabras con ñ, y me encontré que la mayoría están vinculadas a la agricultura. En la medida que desaparece o cambia la agricultura, desaparece la palabra. Y ponía en los institutos a veces como el ejemplo de un régimen. Hemos comprado regímenes y no sabemos cómo se llama. O sea, hemos llegado a perversión de comprar cosas que no sabemos cómo. Entonces, para decir, pues es una flojita pequeña que tiene con agua, es que hacer una frase larga, es un régimen. Pero muchas cosas que ya desaparecen. El primer problema que nos presenta, ¿cómo leemos el Quijote? ¿Cómo está? O como lo han actualizado. Hay dos personas que lo han actualizado en moderno. Uno, Pérez Reverte, que ha hecho, no es lo del unos cuantos unos capítulos, y hay otro que ha hecho muchísimos más, que ha actualizado, que es Andrés Tardello. Ha hecho todo un Quijote entero, le ha costado 10 años hacerlo actualizado. Entonces, ¿qué recomendamos? Generalmente se recomienda que se lea un capítulo, a ver qué es lo que te dice, y después vas a las notas, porque el mismo Quijote, de los tomos, que ha hecho rico en la Academia, si te pasa leyendo todas las notas que pone, no lees el Quijote, lees las notas, ¿no? Y entonces se recomienda de todas maneras leer el Quijote entero, y después en algún dato, pues te vas al dato y te lo aclaras, no todas las palabras. Pero fíjate que lo importante es que un político del siglo XIX, que se llama, en fin, este señor murió, en fin, se recogió la política un poco hastiado, se fue a Guadalajara, que era su sitio, y hizo un índice de las palabras de Quijote. Tiene, creo que más de 3.000. Lo que sí que sé que el libro tiene 600 hojas, como lo tengo yo. 600 hojas, 600 hojas de un libro, se dedicó a hacer de aquellas dos palabras que son dudosas, no dudosas. ¿Cuántas hay? Algunas lo contamos, no son muy importantes, pero otras pueden estar dentro de espíritu y la interpretación del Quijote. Entonces, así que son importantes. Pero bueno, pasamos hoja. Y pasamos hemos hablado de Sevilla que estuvo preso. Como él mismo dice que el Quijote lo hizo en una prisión. Entonces, este es el cuadro que más me gusta a mí para expresar eso. Está pensando, el cuadro se llama Pensando en el Quijote. Me parece precioso, porque está en actitud de saber qué pasa. Ahora no me acuerdo cómo se llama el doctorado, pero está precioso. Me parece todo el código, pero me parece precioso el cuadro. Entonces decimos, ¿cómo es posible que alguien tan importante casi no sepamos nada de su vida? Pero bueno, tenemos suerte porque él mismo se dijo en las centrales, en las
las novelas ejemplares el mismo se dice cómo es. Y gracias a eso tenemos lo que dice. Vamos a ver qué dice de sí mismo, cómo se presenta, ya que no lo hemos logrado de una manera y de otra. Vamos a ver. Y dice, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa, desembarazada, de alegres ojos, nariz corva, aunque bien proporcionada, de barbas de plata que no a 20 años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6 y eso mal acondicionados y propuestos. Se sigue describiendo. Y nosotros pensamos, ¿tiene solamente 6 dientes? No, no era él. Era en aquella época la vejez, el 20 años de la naturaleza, nuestro Carrosquito, y tenía sus dientes. Si tenemos memoria, los que tenemos unos cuantos años más, vemos ese estilo de doña Rogelia, que está unido, que es una desventana. Y la época de los años 20, 30, 40, en la literatura, vemos que hablan de los abuelos que les faltan los dientes. Muy recientemente ha sido cuidador de la boca, pero no nos extraña mucho de ese cuidado. Después, la biografía, una parte importante, que poco importante fue su biografía, que casi nadie le importó cómo era. Después de haber tenido el sitio del primer Quijote, ¿no? Y la primera persona que le importa la biografía, esta persona que es tan importante, ¿quién es? Pues es un inglés. En 1738 empieza a importar qué personaje es Cervantes, qué fuerte. Y es el motivo de hacer una edición interesante, porque era el que llevaba la biblioteca de la Real Casa, de la Casa de los Reyes de Inglaterra. Entonces, como quería tener a los jefes, los reyes, busca una buena biografía. Y entonces está buscando los datos para completar la biografía, poder ayudar al Quijote, que ya estaba traducido a los 6 años de aparición. Y a partir de allá, pues Gregorio Mayans en 1620, en el siglo XVIII, Vicente de los Ríos, en la academia empecé a buscar datos, Grande Navarrete, Astor Navarín, incluso es el último que ha hecho un Quijote que tiene 7 tomos. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo hacer 7 tomos de una persona que casi no conoció, bueno, en grandes rasgos no conoció los determinantes pequeños de su vida? Y una tristeza para nuestro país, que no lo es. Pero eso fue lo que hicimos con los grandes hombres y luego del mundo. Otro punto de encuentro sería Cervantes y el Quijote. Sí que es verdad, si hablamos, yo digo, pues ese es un Don Juan, y aquí es una Ernestina, y a mí me han tratado como un lazarismo. Y tenemos unos cuantos símbolos de literatura española, de la literatura española, que los tenemos determinados incluso en idiomas extranjeros. Y yo cuando digo no seas Celestina, está clarísimo que no tengo que traducirlo, porque es real. Pero esos 3 personajes, quien escribió estos años, no era el autor, no era proyección del autor. En cambio, si digo el Quijote, digo algo de Cervantes. De todos los símbolos que hemos hecho, sin duda en el Quijote hay algo de Cervantes, más que algo, y en la medida que se conoce más, todavía mucho más. El Quijote es una manera, otra, es una proyección de Cervantes, lo dice Mayans, Astor Navarín, Rodríguez Marín, Américo Castro, lo van diciendo todos. Yo he cogido estos un poco para ver. Me ha pasado una cosa que he leído este libro, que quería que lo vierais, porque es Los demonios de Cervantes. Está hecho en México, y habla de la lengua. Es muy bello porque la cantidad de explicaciones que puede tener la lengua, solamente dedicado a los demonios. Solamente un detalle, es un demonio, mujer, tiene la cantidad de apreciaciones lingüísticas que uno puede hacer en Quijote. Luego podéis ojearlo porque realmente lo he puesto en la parte más interesante, he puesto esto. Porque realmente es maravilloso hasta qué punto la riqueza de nuestra lengua, ayer y hoy, a veces no somos conscientes de esa riqueza. Para alguien que expresa tantísimas cosas como incluso y yo he cogido algunas frases de personas importantes, que por ejemplo Azaña, he leído este libro y me parece importante por 2 cosas. Es la invención del Quijote, que está en la génesis de lo que se dijo. Y después lo tengo también porque aquí están 3 generaciones en el Ateneo. Son los comentarios, ensayos, depende como lo queréis mirar. Y están por separado en algunos sitios.
Pero este libro es factible del año 34. Entonces, al haber reproducido, todavía no tiene, es interesante, porque al hacer esto vemos un poco a través de lo que significaba. Estando en el Ateneo, me parece necesario que tuviéramos todo. Por eso es la justificación. Entonces, personas como de maneras tan distintas han hablado de esta parte de lo que es el Quijote de Cervantes, de la influencia que tiene el Quijote, que es casi parte de Cervantes. Santiago Montero dice: entre Cervantes y el Quijote no hay dualidad ni oposición, sino entrañable unidad. Te digo que he buscado personas de distinta ideología para demostrar el acuerdo en algo tan importante. Montero Díaz, si me permitís, Santiago Montero Díaz, un catedrático de la facultad, y el año, yo estaba haciendo con Aranguren el curso de doctorado, y cuando estábamos con él, sociología de la educación, se llamaba, dijo: nos vamos a la manifestación. Yo fui con él a la manifestación, y uno de los que en la manifestación estaba Aranguren, estaba una persona que hacía Belchel, que daba espíritu nacional y el pueblo le metíamos una cantidad de problemas porque no tenía mucha luz, era muy falangista y muy franquista. Y luego estaba Montero Díaz, que era muy falangista y muy antifranquista. Era todo. Y tenía unas clases interesantes que la gente tiene libros interesantes sobre eso. Luego, Francisco Navarro de ingenioso Hidalgo Isabel no se puede marcar el ojo, que en vez de poner ingenioso Hidalgo que pone la Mancha, hizo una biografía y dijo: Jorge, no, es Cervantes. Ingenioso Hidalgo con Cervantes. ¿Hasta qué punto vive la unión en esas cosas? Cuando era Caña, Cervantes dice: se embriagó en las mismas lecturas que a los Quijano. De mozo se dio caballero andando y luego después recogió todo aquello para hacer el personaje. Y podemos seguir. Torrent de Ballester, que es muy interesante, lo que dijo, además, hay mucha fineza, al final, muy alto al final, pero como está un hombre que lo conocemos, dice: no está loco, sino que se hace loco. Los niños, los locos, no tienen responsabilidad, da mayor libertad, y por eso no vuelve a la cordura si el manifiesto es oscuro. Quiero decir, de abanico posible de una interpretación de nuestro Quijote. Para mí el Unamuno es inmortal. Y es muy típico de Unamuno que diga eso. Hay un punto de encuentro que a mí parece que es muy importante, para mí es más importante, que ahora es el paradigma de las novelas. Hay profesores, yo soy maestro, que está muy en boga en este momento, que es hijo mental y intelectual de Gustavo Bueno. Entonces habla del Quijote como el paradigma de la novela novelística moderna. Y en esa novela, como es el Quijote, porque en aquella época lo importante era ser escritor de teatro. En la novela estaba aparcadita. Entonces, para ser famoso había que escribir teatro. La novela era la segunda parte. Entonces, quiere dar importancia a la novela como el Quijote, y dentro de ella está lo que es la raíz, el ADN de la novelística moderna. Tiene dos cosas importantes. Por una parte, coge parte de nuestra literatura medieval, la cambia, la hace mayor de edad, y primero es la gente y acaba en barroco, y dentro voy a decir lo que hay dentro del Quijote, para ver que de aparte de ahí son novelas, son cuentecitos, son historias. Y bueno, el Quijote engloba todos los géneros de ese tipo, por eso es tan importante. Una novela autobiográfica, la novela del cautivo, novela epistolar, Sancho escribió a su mujer, una novela pastoril, Crisóstomo y Marcelo, los pastores, una novela cortesana, Carreño, los nobles, cortesanos, Morisca, el cautivo, evidente, la bizantina, en la que el héroe sobrevive a toda la situación, en la fantástica, la forma, todo lo demás. Y luego también una parte que ahora está más investigando, que es todo el existencialismo, que lo coge un poco en este libro está muy bien hecho, Teoría del Quijote con Jorge Manrique al fondo. Si nosotros hoy cogemos el Quijote y cogemos con el Manrique, hay cosas que aparecen en el existencialismo. Os voy a decir una barbaridad, pero como lo ha dicho yo, puedo decir que ahí está un pre-existencialismo europeo, mucho antes que el siglo XX. Es muy interesante de ver porque no inventa nada en ese sentido, en esta parte, lo hace mayor de edad. En ese sentido sí que está en continuidad. Pero voy a dedicarme a una novela, porque Cervantes históricamente no escribió el Quijote, es copia del morisco que encuentra en Alcaná, en Toledo, que ya no estaban los judíos, entonces toda la historia que sabemos todos. Pero es bonito por una cosa,
Voy a poner de ejemplo de lo que hay dentro. Por ejemplo, la novela Pastoreo. Y eso es todo Marcela. Marcela es una señora, una joven, muy bien, diríamos hoy, que no quiere ir ni al convento ni casarse. Entonces, un acto de libertad de ella coge cuidar de cabras o cuidar ovejas. Es un acto de libertad en aquella época. Pero en el campo de ovejas, hoy no sería un acto de libertad, porque la posibilidad de decisión era pequeña. Pero aún así es un acto valiente en esa persona. ¿Qué le pasa? Que se enamora de ella, de una persona que tampoco es pastor, es un fingido pastor. La señora se enamora locamente de esa persona. Tanto es así que su suicida y hace una belleza de poema que es canción desesperada. Y la llevan por partes. ¿Cuándo se escribió eso? Se escribió después del Concilio de Trento, donde el suicidio estaba prohibido y los niños corridos vaticanistas biológicos de biológica discuten qué es más pecado, vender al Hijo de Dios o suicidarse. Suicidarse es muy pecado. ¿Por qué? Porque no tiene arrepentimiento. Por eso estaba tan prohibido el suicidio. Por eso Cervantes en muchísimas cosas escurre el bulto para no ser partícipe de lo que tiene. Y de esa manera, en esa época, y la Edad Media no tanto, pero la época clarisista nuestra aquí, sí. De esa manera, pues, ha escrito un poema, y ese poema, que de Llevarbuena, Prat, pensaba decir que no era muy gran poeta, realmente era un gran poeta. Es una preciosidad de poema, tiene los parámetros y los versos acentuados en sexta y en octava, y mantiene el ritmo como ahora se desperdicia. Entonces es una preciosidad, ¿no? Porque si yo voy a la China y oigo una canción china me gusta, pero si voy a Buenos Aires preguntando, meten unas notas de vals, digo, qué mal tango es, ¿no? Pues esto mantiene, y entonces hoy se empieza a reconocer ya lo gran poeta que fue. Una nota muy bonita, canción desesperada. Canción significa una cosa alegre, ¿no? Festiva. Desesperada lo contrario. Él unió estas dos cosas, que es una de las grandes cosas, que hasta hoy mismo, hoy no, en el siglo XX, el mismo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. O sea, hasta ahí llega la influencia, y muchas que no podemos reconocer, pero esa es la grandeza de Cervantes, cuando hace el Quijote, que muchos beben de ahí sin saber que lo beben. Lo mismo que ha pasado con Marcela y con Cristóbal, pasa con otras muchas cosas, ¿no? Entonces, la vinculación de él, en la medida que está en una época en la que está viviendo muchas cosas, el atrevimiento suyo de hacer teatro, como hizo con el Cine Patrónico de la obra de teatro suya, que es Numancia, que casi no se ha atrevido mucho a poner el teatro, significa el atrevimiento en una época tan dura para la cosa. Y me parecería normal, pero no es normal. Después, otro punto de encuentro son las dos corrientes que existen. Todos conocemos una corriente que reconoce la obra, que participa en un libro de Quijote en esa medida del realismo y por otra parte del idealismo. Y están los dos. Yo solamente, como eso nos conocemos, me voy a pasar, pero solamente quiero rescatar una visualización muy interesante que pasa en el momento que no nos hemos encontrado en la guía del lector de Quijote, que es de Salvador Madariaga. Es bonito porque él estudiando los dos, estudiando, dicho, más que leyendo Quijote, se da cuenta cómo van cambiando. Dice que Quijote es un libro de una maravillosa relación. No de dos, sino una relación. Lo importante es la relación de ellos. Y al final dice que es curioso, cuando lee la segunda parte, él se da cuenta muy finamente, porque es un gran observador, que el Quijote se va sanchizando y Sancho se va quijotizando. Y pone muchos ejemplos, yo he rescatado dos. Uno de ellos, por ejemplo, una cosa típica del Quijote es que Sancho, eso no se dice así, está mal dicho, se dice no sé cuánto y le corrige. Y al final del Quijote ya vemos que Sancho es capaz de decir, Sancho dice a su mujer, Sancho tan rodeado de manera no hay quien te entienda, dice graduación, le sueltas decir mujer y no revuelve, y así le va corrigiendo al estilo del Quijote. Por otra parte, Quijote ya tiene unos pies en tierra en algunas cosas que estamos viendo que en la primera parte no lo ha tenido y en la segunda parte Quijote no tiene. Y es verdad que lo más importante es de razón. Pues un loco que tiene escudero y no le manda la porra al día siguiente, tiene ya semejante lo que es la relación según
Madariaga. Yo con Madariaga tengo un enorme respeto porque me encuentro muy reactivista, porque ataca la literatura desde Francos, ¿no? Y tiene una novela que creo que no ha leído casi nadie, de ahí creo que presumo un poco de eso. Yo la encontré en el año 64, creo que está editada en México, que se llama San Copán, que es una crítica del franquismo desde un humor. Y la gracia que tiene es que no nombra a nadie por su nombre, lo nombra todo por motes. Claro, yo no conozco tanto el ambiente de una época para identificar tanto lo que pone, pero yo sé quién es por alguna razón, y cuando hablan del romantísimo o hablan de quién es el pardo, pone castaño oscuro, todo lo ponen con otros nombres, ¿no? Entonces al final, sabiéndolo, es una... pero no lo conozco a nadie, es una novela interesante en ese sentido. No tan fuerte a lo mejor como la obra sobre Marchas en general, o General Marchas, que también la escribió Madariaga, que pues, eso es más leída, pero Sanco Panco, ya sabes a quién se está refiriendo, y es una reminiscencia de usar un nombre clásico nosotros como Sancho Panza. La novela no la tengo, pero está editada en el año 64 en México. Yo aquí creo que está, pero me interesa mucho ver cómo se puede decir todo lo que se quiere sin tener que decir todo lo que se quiere y exigir al que lo lee lo que quiere estar diciendo. No me acuerdo cómo llamaba Fraga Ibarra, el Luis está guardado, ¿no? El gran, es una maravilla de los nombres que pone a todos el ingenio para la exigencia de ingeniería. Entonces, en ese sentido, Madariaga, otra, no tiene nada que ver con otras personas, liberal, democratista. Es curioso porque todos estoy buscando bien contraste los que han hablado. Entonces, ese es el punto de encuentro. Es el prodigio de una composición de novela que existe a través de una relación, que eso lo dice Madariaga. Me parece muy fino en el análisis. Después quiero dar un repaso al Quijote, del siglo XVI al siglo XX, que ha habido un enorme cambio. Desde la nueva lección, para la lección mucho, tuvo mucho éxito al principio, después se olvidó un poco, después se aumentó. Entonces, como en Madrid, el Quijote, bueno, tenemos cerca de aquí, en la Atocha, es donde aparece la imprenta. Después fue la Sociedad Cervantina, que no sé qué ha pasado con ella, cuando estaba Montero Padilla, siguió bastante a ella, y hablamos del Quijote. Y yo le recordaba con mucho cariño, cuando estaba en el colegio, las niñas que decíamos el Quijote, el mejor libro del mundo, los primeros bancos de tierra. Y eso nos decíamos a las niñas. El mejor libro del mundo, los primeros bancos de tierra. Éramos niñas y ya esa. Y a partir de ahí recuerdo que me dijo que el Quijote a través de los siglos había tenido una lectura grande, porque es lo que tenía de grandes obras. Y le encontré Bahía, que estuvo mucho tiempo en la Bandera, decía, es un libro que en el siglo XVII causa risa, es simpático, pues gracioso, grotesco, los Quijote, en el siglo XVII. En el siglo XVIII ya no es una risa, es una sonrisa, con lo que hay que estudiar. Y en el siglo XIX con una lágrima, porque en el siglo XIX tan duro en muchísimas contiendas de nuestra historia, lo sabemos bien, ¿no? Pero esa capacidad de postura histórica de diferentes siglos lo tienen muchas obras. Entonces, eso es lo que quiero destacar. Un poco leo nada más. En un año hay 6 ediciones, en Valencia, en Lisboa, en Bruselas, en Milán. En 12 ya se edita en Inglaterra, en inglés. Y además se edita ya hasta con todos los miramientos. Se queda una fotocopia del libro en inglés. 1612. Al poco tiempo, en 1605, 1612, ya está editado en Londres. Ha recorrido ya media Europa y está traducida a muchos idiomas. En aquella época era fácil traducción de otro país. Y seguimos, pues desde, y a partir de ahí ha generado un ciento de obras. Después la lectura popular fue del siglo XVI al principio, lo que de Vega tuvo. ¿Cómo lo han considerado? Pues hay de todo. Lo que de Vega, pues dice primero sí, después no, después le gusta y tiene muy duras las evaluaciones. Cambió 3 veces de opinión. Le llamó primero mal poeta, después se cogió el Quijote, después le llamó extravagante. Calderón dice que es una novela extraña, que me dice que es ingeniosísima, y Tamayo Barras que es un mejor. Incluso Padre Moret dice que muchísima ayer en el estilo cervantino, este es el historiador.
que no todo el mundo la puso bien, la obra, ¿no? Y entonces nos han contado siempre las maravillas que han hecho de él, pero en una época no siempre ha sido bienvenido por envidia, por situaciones de compatibilidad con otros escritores. ¿A quién va dirigida la obra? Eso sí que no lo dice Cervantes, es muy bonito. Dice, va dirigida, cuando lo escribe, a los niños que la manosean, a los mozos que la leen, a los hombres que la entienden y a los viejos que la celebran. Está en el capítulo 3 de la segunda parte. La segunda parte es mucho más interesante que la primera. Y es interesante. Es una obra, yo la llamo generadora. Gustavo Bueno y los imperios, el imperio generador es de otro tipo de imperios. Y el nuestro, en su palabra, es generador, ¿no? Porque crea. Yo llamo a Quijote también que lo que hay imperios también hay obras. Es generador de la cantidad de obra que da, como crítica o como inspiradora. Pero sí que es un género que genera otras cosas que tienen que ver o lo opuesto exactamente. Entonces, desde la aparición hasta hoy ha habido cantidad de obras en España y fuera de España que se han inspirado en él. Dice, es obvio a todo el mundo que fue creado por la inspiración, la única fuerza capaz de animó a elevar el espíritu de Cervantes, viendo de grandes comunes. Y luego, del 16 al 20, pues ha pasado toda una historia que podemos, pero no quiero alargarla mucho. Y luego, últimamente, lo que reducimos es pasión, pensamiento, impulso lírico, realismo, conmovedor y contemplativo idealismo. Todo eso lo encontramos en Cervantes. No voy a... El punto Quijote es enorme y en algunos países hispanoamericanos podríamos verlo enormemente más. Y dice Santiago Montero Díaz, al que me he referido, que Cervantes es esencialmente nuestro y existencialmente nuestro. Y es muy bonito que lo diga porque nos une a la inspiración, es a las cosas de la existencia, lo que somos y lo que existimos, es decir, parte de nuestro ser y nuestro propio ser. Podríamos sacar mucho más, pero no voy a contestaros. Y quería hablar de Ramón y Cajal, por ejemplo. Siempre hablo de los datos, ¿no? Esta me lo encontré, es curiosa porque el título de esta obra es La mujer, ¿no? Se llama La mujer. Pero la segunda parte, pues no es la mujer, la segunda parte es lo que este señor tan importante y científico y tan importante en nuestra vida científica, pues lo llama psicología de Don Quijote y el quijotismo. Y es curioso, ¿por qué? Porque en una época, está en 1944, en la escasez, pues él aprovechó todo lo que pudo en una cosa, no él, las propias, para darnos cuenta de una situación de pobreza, ¿no? Cualquier cosa que ponía no tenía que ver la mujer con lo que te dice, que es lo que dice a veces, con la parte tan precisa que hace. Pero en este librito, en lo que es el ahorro, dos cosas tan eran, lo que une es que el autor es el mismo, pero las cosas son dispares. De todas maneras, con toda la pobreza que hay, lo pone. Que ese mantenimiento de la pobreza está en estos dos libros, y trae también en los años 40, que uno es Cervantes y su España. Es una evocación muy religiosa. Cuando vemos el título de cada una de las obras, nos damos cuenta de lo que tiene que decir. Se usa Quijote también para seleccionar con los alumnos aquellos sentimientos que pueden potenciar la religión, lo que interesa en una época. Y están pobremente editados, ¿no? Otro es este también, el alma de Don Quijote. Está en la línea, ¿no? Vamos a Don Quijote, pues de todo, que es valiente, es lo que se desengaña, y a la historia, te mete Gavite, te mete Filipinas, rescata la historia a partir de Quijote. Cómo puedes usar en función de lo que tú quieres meter o ideologizar en los otros, ¿no? Lo digo como muestra porque me parece muy interesante. Después, bueno, Cajal no quiere nada más, una cosa de él. Universalmente admirada es la soberbia figura moral de un hidalgo manchego, la personificación más exclusiva del individualismo indómito dentro de la negación sublime. Cajal, un punto científico, lo ve de esa manera. Bueno, Américo Castro, yo puedo decir, Canivet incluso en el ideario lo apunta también como algo suprahumano en ese sentido. Bueno, los que vienen han hablado muy bien. El Quijote ha sido los rusos, una época, son acaso los que más lo han hecho Quijote. Y yo me he expresado, España y Rusia están en los extremos, son las dos naciones últimas en la industrialización. Es
son las dos de mayor literatura importante, son dos grandes países de literatura y son las menos industrializadas antes que ninguna, ¿no? Algo le queda de esa parte que ha arrastrado de la formación literaria. Eso es bueno. Por eso, acaso, las mejores críticas son las de Dostoyevsky o las de Turgenev, todas aquellas que pueden entender como una gran obra. Después, yo quería hablar un poquito del punto de encuentro, que hay dos Quijotes. Tenemos el Quijote de Avellaneda y el nuestro. Es curioso, porque siempre se dice, hombre, Quijote, la continuación. No, Avellaneda. Es raro, hoy, visto desde hoy, es raro que no se supiera quién era Avellaneda, cuando era una sociedad que estaba súper clasificada y súper transparentada, ¿no? Y no se sabe, pero se sospecha, no se piensa. Entonces, Avellaneda aparece a lo poco tiempo de Quijote, y no es la continuación. Si tú lees la Avellaneda, es que es el contra el Quijote, pero cosas tan extremas como el prólogo, que es a Cervantes, porque es un envidioso, un murmurador, colérico, las novelas ejemplares son sátiras y ejemplares no pintan nada. Pero el Quijote de Avellaneda no viene de la lectura de libros de caballería, no. ¿Qué lee Quijote de Avellaneda? Lee el Rasatón, lee el libro de Fray Luis de Granada, Guía de Pecadores, justamente todos aquellos libros que se recomiendan o a los conversos judíos o a aquellos que están así para fortificar su fe, los judíos. Después de Dulcinea, no es la maravillosa que sabemos todos, no es una ramera prácticamente. Y uno por uno vamos viendo cómo es el contrario. Claro, se sospecha, sí sabemos que es aragonés y de Ariel aragonés, y ha tenido muchísimas personas que les ha adjudicado, unos cuantos. Pero lo que sí que es verdad, que quiso adelantarse al Quijote, no muere cuero tampoco, le llevan a un loquero, pero al final del Quijote de Avellaneda hay un párrafo que dice, bueno, como se llevan, pero a lo mejor se cura y acá la casa de Murcio de Toledo, es indefinido, no sabemos si sí o no, pero antes era mucho más pillado en eso. Pero es curioso porque la guía de pecadores la sabemos que era la típica de la se piensa y se sospecha, además de Antonio Marte, Conde de Vega, Luis Arriaga, Viñal, Jerónimo de Pasamonte, bueno, a muchísimos años. Cervantes, en el fondo, se piensa ahora, y más de menos, que fue la Inquisición quien hizo eso, pensando que el Quijote se había saltado muchas normas morales de la época, pero como no lo escribe el Quijote, pues eso puede escurrir, ¿no? Pero que se piensa, bastantes estudios del Quijote que puede haber sido la Inquisición. Ahí también me tiran que se de Vega, pero el contraste es que es enorme. Muy espabilado Cervantes, enseguida ¿qué hace? Pues la segunda parte de la escribe, que dicen que segunda parte no era buena, pues hasta eso se encarga Quijote, se encarga Cervantes de contradecir. Bueno, antes de la muerte del Quijote, que ya como ha sido, que ya lo sabemos todos, ¿no? De casi de Quijote, pero en la escuela, como en sí y todo, pero en el testamento sí que el Quijote se rogaría que siguieran investigando quién era el autor. Por eso piensa, seguramente, desde el punto de vista psicológico, que ya lo sabía él. Era como que si él tenía certeza que se investigase para saber si realmente era cristiano. Y eso está en las palabras de su testamento. Lo que quiere decir que era enormemente importante. Yo una de las cosas que me gusta es, quiero decirlo en alto, es la importancia del Quijote en nuestros exiliados en México. Hace poco, en la embajada, hace unos días, tuvimos en la embajada de México una sesión de un recital de los poetas españoles como Frontera, y cada una del grupo leyó un poema de una de los que marchó. Y cerramos ya, como era el mes de marzo, cuando lo hicimos, pues cerrar con Angelina, que es una de las, que es una de las, bueno, es la última exilada en México. Su madre está embarazada antes de acabar la frontera, cruzan los Pirineos y paren la última que tenemos, la única que tiene 86 años ya, nació en 86, y yo cuando hablé con ella le digo, ¿qué quieres que lea? Preferentemente un poema del exilio, entonces me leo un poema del exilio. Entonces con ella, que también tiene una novela, habla de Dulcinea,
Bueno, pues de siempre, desde que fueron nuestros exilados en México, todos estuvieron unidos a algo importante como es el exilio a través de Cervantes. Tenemos en Guanajuato un museo que es de Cervantes y es del Quijote, del Crónico. Y una de las personas que progresó era un español nuestro, se llama Antonio Rodríguez, que fue un exilado, caballero de tonos oscuros, como Rocinante, que lleva pintados los ojos, y tiene pintada una cosa. Y después, quien fue la idea y quien pagó fue otro exilado nuestro, Hernando Ferrer Rodríguez, también exilado español, que fue sin fortuna exilado, allí la hizo, quiso conmemorar el Quijote en un centro donde se dan seminarios, hay cuadros, hacen recolección de todo aquello que es interesante el Quijote, y es punto de encuentro de otras ciudades mexicanas que están allí. Y luego la película del Quijote, en el 57, de Gregorio está estrenada en el 60, y un exilado español, Alberto Sánchez, hace la escenografía y también la... Pero si tenemos alguna duda, hay un libro que se llama Moradores de Santoña, que son, bueno, es bonito, porque ahí están recogidos todos los textos que tienen algo que ver con el Quijote. Es una historia en Salinas, en unos artículos de Quijote, cuando leemos a Quijote, Quijote de la novela, Quijote presente, la historia de Cerro de los Sueños, León Felipe, el Quijote a punto de oportunidad de España, Pergamín, la españolidad, por donde pillemos, todos han hecho referencia al Quijote, pero no hay uno que se haya hecho el romance de Moreno Vila. Somos nosotros lo que lleva, y ahí está, Velázquez, Goya Cetina, López, Calderón del Greco, Cervantes, Santa Corrilla, somos todas esas cosas que bombardean el tiempo. Y entonces en la Buena España, del libro, de las reflexiones de Zambrano, también ha unido, estamos México también, una época en que el Quijote se hace importante y ya en el año 41 se edita el Quijote en México con esa versión de los que apoyan desde el exilio español. Lo cual significa que fue un punto de encuentro allí, un punto de encuentro de necesidad, que nunca perdió esa. Incluso, eso no lo sabía, ya fuimos en México, en la embajada, me entero que el representante de México aquí, la parte cultural, la gran cultural, tiene un libro sobre cuentos mexicanos. Es decir, que nunca se ha perdido ese hilo. Hasta hoy mismo, tuvimos como representante de la cultura mexicana, pues tiene un libro también sobre cuentos mexicanos. O sea, eso podéis verlo aquí porque es interesante. Esta Saxonia hace referencia a París de Gaula, hasta ahí llegamos y se ha editado y parece muy interesante que se haya recogido esa idea de que seguimos siendo amantes de Quijote. Está aquí para que lo ojeamos. Y después yo únicamente quiero decir que este libro que apareció como idea de Cernuda, que es el inventor de Sansueña, son los moradores, que es la colección, lo pone de Amanís de Gaula, como digo, la colección de Sansueña. Y a partir de ahí, incluso hasta hoy, hay algo como un halo de dependencia o de débito o de algo de Quijote en México. Cuando uno llega aquí, lo encuentra. Entonces, yo únicamente quería decir, para el final, que Quijote tiene referencias en todas las cosas que hace. Solamente voy a nombrar unas. El no poder evitar Quijote hoy mismo. Hay una profesión boliviana precisamente, que es acaso el poema más bonito que se ha hecho sobre la gloria de Cervantes para nosotros, y un boliviano lo ha hecho. Y digo, el Quijote y la infancia. La cantidad de Quijotes que se han hecho para la infancia, bueno, yo tengo por lo menos 8, uno de 5 tomos para la infancia, que es muy difícil repasar el Quijote, pero se puede perfectamente añadir a una infancia pequeña, pero hay libros hasta de cómic, pero que se puede iniciar, no hay que entrar a la universidad para leer el Quijote, sino son tan importantes los símbolos, tan cercanos a la conducta humana, que perfectamente podemos hacerlos desde la pequeña historia. El Quijote en verso, precisamente es una amiga mía, Ángel Martínez, que tiene mérito. Se ha cogido capítulo por capítulo, después va tras poema, así lo han traído por los verbos, ¿no? Pero es curioso que se ha ocupado hace unos años, hace 7 años, hacerlo. Después, el Quijote y las artes, la pintura, la música, la escultura, el cine, la psicología incluso. Bueno, y dos cosas que no todo el mundo se conoce. El Esperanto fue traducido el Esperanto en el año
los temas son 1905, 1919 y 1922. Y al latín macarrónico también se ha editado, no creo que muchos poemas libros se han editado, en 1905, porque es un aniversario del Quijote, en el 22 y en 1966. Quiere decir hasta el punto. Lamento mucho no tener un libro que me ha prestado NAR sobre música, porque yo pensaba que había unas óperas, como más de 200. Es un mango más grande que no le cabía y no le traía. Me lo han prestado y tengo que volver, se lo agradezco porque no lo conocía. La cantidad de obra generada en música que partió de la idea del Quijote. Porque el Quijote, de fondo, a lo mejor es que somos nosotros mismos, ¿no? Pero es muy bonito en esa entidad hasta qué punto una obra nuestra, no de otro país, sino nuestra, como digo nuestra, también americana, y a veces se dice el Quijote muere en España, pero resucita en América. Esa frase se la digo yo a muchos hispanoamericanos. Y digo, el Quijote sí, murió con vosotros, pero le resucitamos nosotros. Quiere decir la cantidad de americanos que se han basado en el Quijote para hacer su obra, de todo tipo, histórica, de todo tipo. Y quiero acabar con dos cosas. Primero, esto es del año 80 y es un anuncio de una venta de Puerto Lápiz, que el Quijote al principio sale de Puerto Lápiz, ¿no? Pero para el anuncio está año 80. Yo estaba allí y ya se me tipo quitar alguna cosa después del molino y cosas de esas, alguna anécdota, y llegamos a esta venta que está en el Quijote. Se llamaba originalmente Puerto Lápiz, ahora sí de Puerto Lápiz. Y ahora no se importa que es puerto, pero al hacer el tren por Alcázar de San Juan, el puerto ya se desvió, y entonces ya no fue tan importante el puerto, pero allí pasaban todas las de Madrid, Andalucía, por Puerto Lápiz, ahora pues sí por Alcázar de San Juan, y hasta eso. Y algo que me parece muy original, que digo, es una cosa muy rara. Francia era enemiga nuestra durante mucho tiempo, pero a pesar de todo, Felipe V, el Quijote es tan importante que quiere hacer un Quijote. Entonces este libro está hecho en francés, el Quijote. El niño Felipe, este es un fascínio, quiso hacer un Quijote, hizo unos artículos del Quijote. Yo digo, qué importante como es el Quijote para el hijo de Nieto del Rey Sol, tan enemigo nuestro, históricamente, leyera el Quijote, no solo le apasionaba para poder escribir él un libro de Quijote que él pensaba. Hizo unos cuantos capítulos, y aquí tenéis el libro original, en fascínio de lo que escribió en francés. O sea, podría tener más información, pero creo que como abanico esto sería suficiente. Y muchas gracias por escuchar. ¿Alguna pregunta o algún recreo? ¿Alguna pregunta o una salvedad? Que las que estén en el Quijote no las voy a decir yo, ¿no? Es decir, que va a decir preguntas que estén en el Quijote no las voy a decir. Por digo el Quijote. Yo quería, si fuera una película sería la primera Arnoldi, ¿no? Que se ha hecho a lo largo de la historia. Pero, por ejemplo, eso de jugando con productor, traidor, yo cuando viví en Cataluña en el año 74 veía que dentro de la ciudad catalana, que los ingleses, que los filipinos, afganos, cualquiera que sea ajeno a la península, lo traduzca dentro de lo que es tradicional, lo que es el original, bueno, pero desde Cataluña se esfuerza una definitiva. García Márquez creo que también conocía eso, sí. Que lo traducía, me parece una asesoría. Y luego, otra cosa, yo mi primer Quijote infantil de la editorial Calleja del año 1934 estaba en mi casa, uno de tantos, con ilustraciones infantiles. Sí, sí, sí. Y bueno, yo empecé a leer el Quijote ahí, claro, no lo de la larga, no sabía lo que era aquello, pero luego con las ilustraciones me ayudaban bastante. Y bueno. Sí, eso sí, pasa que la traducción hay que tener mucho cuidado. Yo, no digo la editorial, una editorial muy importante en España ha traducido Coraza por corazón grande. Por corazón grande. Coraza, corazón grande. ¿Cómo es Coraza? Corazón grande. Y esas barbaridades, pues es que yo he traducido realmente con ayuda un libro, un mes para traducir un poemario llamado ¿Cómo quieres ir aquí? Pues ya discutimos hasta el tipo o bien, hasta todos, pero hay que traducir con mucho cuidado y sobre todo esa cosa. Yo hice un pequeño curso de traducción
eso lo estoy traduciendo en Egipto, en algunas zonas, no puedo ponerse de lata, porque uno conoce una sardina y la lata a lo mejor tampoco. Tengo que decir dátiles en caja, porque lo que tengo que decir es apretados, pero como no puedo decir apretados, que es poesía, tengo que decir, entonces, hasta ese punto la poesía, no es esto, es el noveno, pero hasta el punto de la poesía tiene que comunicar aquello, pero que el término quiere decir lo que es expresar. Pero hay traducciones traducibles, a lo mejor del húngaro, yo no sé húngaro, pero sé que están mal estructuradas los castellanos. El húngaro no lo sé, pero lo que está traducido ahora es muy difícil traducir. Muy difícil. Bueno, permíteme terminarlo, ¿verdad? Felicitarte por esa edición y tus trabajos, ¿eh? Y sobre todo, bueno, el Quijote seguirá siendo un enigma y pasará otro siglo, ya son 410 años, y el enigma está ahí. Lo que más lamento es que en mi Ateneo de tantísimos años, con 3 edificios, señor presidente, pues que tengamos que estar aquí con esta acústica y sin poder. Y desafiar al Ateneo de que, por favor, esta presentación sea como tiene que ser, con un auditorio tan respetable como estamos, pero en otro sitio. Y ahora, entrando a la materia, efectivamente, Cervantes, que ni siquiera tiene una plaza en Madrid, porque esa plaza se llama de las Cortes, y resulta que Isabel II puso ahí Cervantes por algo. Bueno, pero en fin, esos son cicatrices de la historia. Ni siquiera, y creo que tiene una calle por ahí, que ni siquiera es una calle. Bueno, hay una calle, sí, pero luego Dulcinea son unas escaleras que hay por ahí por Raimundo Fernandez. Bien, pero a la cuestión. El Quijote es un arma de destrucción masiva. El Quijote no tiene nada que ver con la Mancha. Y tenemos que esperar otros siglos para desempolvar el enemigo. Este muchacho Cervantes, que estuvo en la calle de las Escuelas, en San Isidro, con López de Hoyos, que sabía más latín que nadie. Bueno, dos motitas solamente para decir lo que quiero decir. Primero, el enigma del título, Quijote. Él que había estado con su hermano por ahí, en esos mares ahí, bueno, fue víctima de una leva, por eso acabó en Lepanto. Una leva, porque él había salido de aquí con un problemón y se fue a Italia, y en Italia pues lo trincaron, porque entonces no había partidas de nacimiento, la gente se cogía a la gente a los barcos, al mar. Bien, la palabra Quijote, hay una palabra del diccionario que es la palabra pijote, no Quijote, pijote. Y pijote es un cañón que va a proa en los barcos, aquellas naves guerreras, y que es el arma más ofensiva, porque es un cañón corto que está a proa y que es el que da la avanzada y da el primer cañonazo para coger. Entonces, pues eso es el Quijote. El Quijote nos llevaría, yo no sé, pero esto tenía que estar en el aula magna, pero como le llaman ahora. Yo no lo he sentido tanto, solamente Sí, yo lamento que en la última junta, Milagros, dijiste que llevas una temporada grande, querer hacer una presentación y no hay sitio. Por lo visto, este presidente dice que ya no hay sitio hasta dentro de un... Me van a dar un sitio, he pedido ya por escrito una conferencia. ¿Hasta cuándo? He pedido octubre. Sí, esto parece la Seguridad Social. Y seguro que te han dado para... Te aseguro yo que me empiezas así, no sé. Bueno, eso es. Bien, pero como dirían los franceses, nosotros nos han un montón. Quijote. Lo primero, bueno, es un arma. En los 52 capítulos de la primera parte está la obra de Francisco Rico, muy maja, con un CD muy majo, y luego está sobre todo la de Martín de Riquer, en papel, tabaco. Ese no hay. El Quijote se anuncia como el ingenioso hidalgo, y en la segunda parte
él dice, bueno, esto es la segunda parte, está muy quemado con el de habilidad de edad, y esto va a ser segunda parte del ingenioso caballero, porque a Quijote lo han armado caballero nacional, caballero de la Mancha. ¿Sabes que llaman el duelo? Pues ahora explicaremos lo de la Mancha. Mira, tanto en la primera parte como en la segunda parte, la palabra iglesia solo aparece una sola vez y ni siquiera se atreve a decir, como dicen vulgarmente, hemos topado. Dije, amigo Sancho, con la iglesia hemos dado. Sí, no he topado. Es que he traído también esto, es que no quería plantear la palabra. En toda la novela, tan importante como es, no hay un milagro, no hay nada religioso de ultramundo. Hay cosas mágicas, pero no trascienden. Curiosamente, es una novela, era raro que no hubiera. Milagro. Es rarísimo que no haya. Haciendo honor a tu nombre de pila, nada de milagros. He tenido todo eso para nada de milagros. Haciendo cosas mágicas, no hay cosas de milagro religioso. Vamos no pasó lo humano. No, que no. En una época. Que no, mira, este chico ha estudiado la retórica de Aristóteles, que son 5 asignaturas. Y todos estudiaron así. Velázquez, incluso todavía, que es mucho más tarde, todavía había una retórica de Aristóteles. Aquí nos quedamos sin nada. A Aristóteles le dieron un revolcón con el Concilio de Trento y ya no tiene nada que ver el Aristóteles que se estudia con aquel Aristóteles de la retórica. Aquí nos han forrado de lingüística cuando había unos libros de gramática que era el Luis Miranda Podadera. ¿Te suena de algo? A los mayores. Con su prosodia, su ortografía, sus dictados. Y eso lo prohibieron. Y pusieron a dar EGB, a darle lingüística, Saussure, estás atrasado, ahora hay TikTok. Bueno. Pero ¿sabes que voy a acabar una cosa solamente? Bueno, oye, Milagro, esto lo quiero, por favor, en el aula magna, o cátedra mayor. En negro sobre blanco. Bueno, otra cosita más, lo de la Mancha. No tiene nada que ver con la Mancha. A ver si me atrevo. La Mancha es la religión. Es la religión. Sí, la bruja pirula también. No, un momento, mira. Está claro que En la imprenta, la primera plana que sale, la llaman Mancha. Y lo que los niños también cuando juegan. Cuando juegan los niños también hacen manchas. Todavía, la imprenta estaba muy mal todavía. En la tierra de Jaén, el altar mayor está allí, hay muchas cosas, pero ahí eso lo llaman la Mancha. Muchas cosas, coge el diccionario, hay muchas cosas. Entonces, no tiene nada que ver con Castilla-La Mancha. Es verdad que hay molinos por medio. No, molinos. Está la topografía de allí, están los pueblos, está la nomenclatura de donde pasa. Sí, claro. Es que hay que vestir el muñeco porque es un muñeco muy peligroso. Mira, cuando Cervantes da a luz el Quijote, está a punto de morir. Cervantes fue un inmenso escritor. Escribió teatro, escribió novelas ejemplares, escribió muchísimo. Y claro, pero no tenía éxito. Y eso. Y el Quijote sale casi póstumo, cuando le queda apenas un año de vida. No, sale en 5. No, cae en el 16. Por eso, pero salió el 5. Bueno, del 5 al 10. De una segunda parte. Bueno, uno no sabe, porque eso es
Eso es la providencia, no se sabe uno cuándo va a morir. Uno no sabe cuándo va a morir. Pero, Gaspar, vamos a ver, como has insistido mucho, hoy es tertulia. Lo de la religión lo explicaré otro día. Estamos de tertulia ahora, ¿sabes? Entonces, que desde luego el tema y la exposición que ha hecho necesitaría una sala, por supuesto que sí, y el salón de actos. Sí, por favor, pero es que yo no me explico por qué en un Ateneo que tiene tres fincas, solo faltan los jacuzzis allá abajo y eso que le llaman cantina, que no es cantina, y tenemos que estar aquí. Entiéndelo, hoy estamos de tertulia. Otro día, posiblemente, quiero rematar una cosa, por favor, si me permite. Por favor. Quiero rematar una cosa nada más, la influencia que tiene en los medios hispanos y no hispanos. Esto es una cosa que hizo la embajada del Quijote muy bien hecha. Y luego, Martín Fierro, Argentina, como no en Argentina he tenido el último libro que se ha escrito sobre el Quijote en Chile. Este es el último libro que he pedido a Chile, que me traigan el último libro que se ha hecho sobre el Quijote en Chile, que me ha encantado. Mira. Carlos Marx, ¿os suena, no? Más o menos. El único que le ha puesto una estatua ha sido Chile. ¿Cómo se llama el chino? ¿O se llama Vicente de China? El chino, ya está. Bueno, el chino. Es el único que le ha puesto en su centenario una estatua donde nació. Ahí, por ahí. Bueno, escucha. A su yerno, que era francés-cubano, su yerno, el yerno de Carlos Marx, que por cierto tiene un niño encerrado en Madrid. O sea, que hay un nieto de Carlos Marx encerrado en Madrid. Pero eso es aparte. Sí, Carlos Marx empezó a dar español, castellano, quiso conocer el español para poder leer el Quijote. Y no fue el único, le pasó también a Goethe, el paradigma de la cultura alemana. Querían aprender el español para poderlo leer. Oye, que quiero acabar para que no... Mira, como estamos en dos cosas que he querido unir, ¿no? De los que tengo, de los discursos que han hecho gente importante sobre el Quijote, aquí está Juan Valera, que justamente es aniversario de este año. Y viene el último presidente, ya que estamos aquí con esa bandera, el último presidente de aquel sueño de nuestros padres era un sobrino de Juan Valera, presidente de la Segunda República. Aquí tenía que haber en la biblioteca seguro un libro que está hecho de todas las intervenciones que hubo en el Quijote en el año 2005. No oigo, coño. En 1905 también. Yo tengo copiado uno porque he pillado por segunda mano algunos que he pillado, pero aquí están todos. Entonces la relación que tiene esta casa con los presidentes que ha pasado para hablar de Quijote. Este es el discurso recogido porque estamos en el aniversario de Juan Valera. Entonces el Quijote de la Mancha. Entonces, como no murió, esto lo leyeron aquí. Y está en este tipo de... Aquí está. Y como este, hay ediciones de este, y luego hay un libro de aquí se hizo hace unas cuantas con el último capítulo que se hizo. Bueno, están todos, es un libro así de gordo con todas las cosas. Y está el Quijote, lo hizo aquí en la casa para rememorar todos aquellos que hicieron algo para recordar el Quijote, para ver el curso o lo que fuese. Y de estos me tengo unos libros. Es un monumento de recuerdo. Y luego, lo que hablamos de Quijote, que hay muchas cosas mágicas, eso es muy interesante. El Pío Baroja se salvó porque estaba en el retiro. De todo aquello que se ha hecho, que rodando, bueno, está el Trento de a partir de Trento, que tuvo un enorme cuidado en todo eso. Y Milagros Rey, cuando en esa cosa, bueno, a mí puse el nombre que era inconsciente, si no a lo mejor lo pongo otro. Pero lo que es verdad es que en esa época casi todo hablaba de cosas religiosas, pero él se evadió, pero de una manera inteligentísima. Y eso es un éxito final de eso es lo que te quería decir. y dijo lo que quería decir de otra manera. Entonces es un poco de alegría para que la censura nunca es tan poderosa. Sí, pero yo te quería hacer Una opinión. La palabra Quijote está en todos los idiomas del mundo. Una opinión. Y es un paradigma. El Quijote de Trapiello, que lo ha... Bueno, eso es una leche. Tiene dos cosas. La muerte de Cervantes no le entiendo por No, pero el Quijote. La muerte de Quijote. El de Trapero es una... La muerte de Quijote tiene un libro, Trapello también. Y tiene el que tú dices, eso. El de Trapiello, que es una
ha hecho una vulgarización, porque para mí es una vulgarización, No, y además es una barbaridad, o sea, es una aberración. Es un sacrilegio. Pero es una aberración absoluta al Quijote, o sea, porque ha querido introducir el lenguaje actual, que no lo hace tampoco. No lo, y los conceptos Lanza en astillero. no existen ahí. Es el problema. Efectivamente. Si yo digo, mándame Eso un es lo móvil, que, a lo que quiero ir. Es que a mí cuando se habla de leer el Quijote, yo creo que las versiones del Quijote, las que hemos leído el Quijote cuando estábamos estudiando, lo hemos leído de una manera. 52. Y yo creo que 62. yo tengo un Quijote que hizo una fundación de inválidos, discapacitados, con los grabados de Segreyes, el pintor valenciano, que es una joya. O sea, son 5.000 volúmenes, son 500 volúmenes lo que hay en España, yo tengo uno. Entonces, a mí esa es la versión que más me gusta de todas las que he leído, porque se ajusta bastante a lo que, digamos, yo no voy a decir a lo original ni mucho menos, pero se ajusta bastante a otras versiones. Y yo creo que el Quijote hay que leerlo así, o sea, hay que leerlo tal cual. Yo también pienso, y después de las notas. A lo mejor soy demasiado ortodoxo, Y después de las notas. pero hay que leerlo así, porque si no es muy difícil y adaptarlo ese lenguaje, esos conceptos. Porque yo muchas veces cuando lees el Quijote y lees a García Márquez, al que tú has muy aludido, con el realismo mágico, ¿hasta qué punto Cervantes no está anticipando esa forma de escribir? Totalmente. Y luego, A esa forma de escribir, porque se anticipa nada menos un montón de siglos a lo que va a venir después. Y es que es así. En muchas cosas. Luego hay una cosa que siempre el profesorado, se estudia lengua para no estudiar literatura y no se da la web. Una vez fue literatura, enseña lengua. Eso es lo que casi no sé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hay palabras, yo tengo 8 apuntadas. Cuando tenga 10 voy a la academia y se han perdido o se han malinterpretado. Y a veces la academia a lo mejor está, no es lo que está, a lo mejor, no sé, la palabra que me ocurre, caricarín. Pues no existe ya caricarín. ¿Y qué es un caricarín? Pues no existe el hermanastro, no es lo mismo, hermano de sangre, no es de sangre. Entonces, ahora se diría también divorciados, porque se decía 2 viudos que se casan y conviven sus hijos, sin tener sangre común, son caricarines. Está en la literatura, está en el cambio no existe, y entonces hay que decir, no son hermanastros, es que no son hermanastros, además mejor no hay juntos, no es que tienen que ir, ¿cómo se llama? Entonces han quitado la palabra ternada, por ejemplo. La palabra ternada no solamente que era ceniza, es que la ceniza era para que sería de lejía. Los cuando te casaban, eran pobres, una sábana, era legislación, era hielo, ¿no? En cambio te casabas y dices, se casa con 50 sábanas, era una para cada semana, porque no se iban a lavar en el río cuando hacía frío. Lo ponían la ternada, el efecto de lejía, si no tenéis los clásicos, se la ternada, la pala con colonos, pero claro, si no conocerían las historias, eso falla mucho en las historias de literatura histórica, novela histórica. Yo leí una que ponía un día. Y las 2 señoras salieron por la tarde, se fueron a merendar, luego fueron a misa acomodada después de los años 40, la misa primera acomodada después de haber merendado y no se quedaron. O sea, eso lo han leído, pero allí no pasaba. Creo que tras poner hay que saber el ambiente de la época. Luego, dentro de 1000 años dirán, pues sí, un colombiano, un ecuatoriano, un panameño, un boliviano lee el Quijote original y lo entiende mejor que ningún diccionario de San Benito. Colombianos. Porque en Hispanoamérica se mantiene todavía más el castellano, porque allí un castellano mucho más rico y allí van a la escuela, aquí van al colegio. En Argentina, por ejemplo, se dice coger imposible. No lo puedes. Les dan lingüística. Aquí dices coger, no coges el autobús. Les dan lexemas, morfemas y sintaxis. Pero decimos cuarta está el gallo coge la gallina. Hemos perdido esa parte de riqueza semántica. Pero perder una parte semántica no quiere decir que pero pasa incluso a lo erótico, ¿no? Aquí está el latín y el griego. No tengo un secreto, pero estoy luego un
Sin latín y sin griego no se puede ni estudiar medicina. Hay una persona que se llama Del Val, que era profesor mío en la universidad, que estaba en el colegio de Guadalupe, que eran hispanoamericanos casi todos, y tenía, pues, debe ser como 8 hojas llenas, que hablaba conmigo y decía, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Y entonces yo digo, pues que vengo a hacer un... Y voy a por la edad. Entonces, cuando lo acabe, lo comentaré si queréis, a consumir la edad. O sea que... No, pero hay un tema muy interesante en el bueno, hay tantos que a mí me hace mucha gracia, y es que se ha puesto de moda en algunos sitios, que es la gastronomía. Ah, sí, en la cocina del Quijote existe el libro. La cocina del Quijote, que es riquísima. Y además con una curiosidad bárbara, porque es una síntesis de las 3 culturas. O sea, en los condimentos, en la elaboración de los platos, se juntan precisamente las 3 culturas españolas, la judía, la árabe y la cristiana, y es una riqueza enorme. Y además, la semántica y el lenguaje que se utiliza para describirla es una maravilla, o sea, es un lenguaje precioso en todos los sentidos. Cuando se habla, ponerlo de lo más común, lo que más se conoce, los buenos restaurantes, ¿no? Sí. Entonces, todo esto hace que este hombre tuviera una riqueza ya no solamente intelectual, sino además de que era un recopilador de todo el tiempo en el que vivía y de la cultura. Es una obra que no pudo escribirse a los 30 años. O sea, no pudo escribirse antes. Tuvo que escribirse cuando con 50 años. O sea, imposible. Pues a mí me permite hacer un comentario con respecto a lo que yo creo que, bueno, los que hemos leído el Quijote siendo jóvenes o niños, digamos, porque tú decías de las ilustraciones, pues leíamos un Quijote adaptado a nuestra época, evidentemente. Y el Quijote, durante los 400 años, se ha ido adaptando al lenguaje habitual de cada momento. Que ahora Trapillo lo haya, digamos, actualizado, haya incluido una serie de términos de lo que podíamos decir en el siglo XX se hablaba un poco de plan serie, se decía eso. Yo creo que no es correcto. Lo correcto es que se haga en mínima de horas, pero mínima culto. Mínima culto. Sería el correspondiente. El correspondiente del siglo XVI. El idioma correspondiente. Porque no puede decir que bajó del burro y cogió y se fue. Pero no se puede es traicionar una idea. Porque... Sí, pero sigo, mira. Yo creo que os he contado lo que a mí me pasó cuando diseñé la calle Huerta. Sí. Que puse el texto de Miguel de Cervantes, de Quijote, en el suelo, cerca de donde vivió Cervantes. ¿Y qué puse ahí? ¿Cómo empezaba el texto? Por 2 razones. La primera era porque hicimos una pequeña encuesta aquí en el barrio cuando seleccionamos todos los textos de todos los escritores y preguntábamos, dime una línea o 2 líneas de Miguel de Cervantes. Todo el mundo lo único que conocía era cómo empezaba. Nadie conocía nada más. Claro, era lo que más extendido estaba. Por lo tanto, pusimos en un lugar de la Mancha, donde no puedo acordar, 2 líneas. Pues recibimos una carta del secretario del Rezado diciendo que no estaba de acuerdo, a pesar de que ya lo habíamos comentado con él, lo habíamos comentado, lo habíamos dicho los textos, pero ya estaba ahí, en una carta del ayuntamiento, contestando, que decía que no le parecía correcto poner esa frase del Quijote en el idioma actual. Y él prefería que se hubiese puesto en castellano siglo XVI. Yo fui a verle y le dije, nosotros lo que queremos es llegar a la gente. Nosotros lo que queremos es sacar la historia de este barrio a la luz, que lo lea todo el mundo. Si lo ponemos en castellano medieval, eso será para especialistas, pero no para la gente general. Y bueno, yo sé la razón que sí, no le gustó, pero luego a mí me apoyaron
los políticos de turno y así se quedó. Pero luego también, a los 5 o 6 años, pues la hija de una amiga mía hizo una tesis doctoral precisamente cuya parte, una de las partes era referida al Quijote. A mí me invitó, fui allí a ver cómo era, ni sabía el tema ni nada, y entonces me sorprendió porque ella también había cogido fragmentos del Quijote y los había adaptado a la lengua de ahora, pero lengua culta. Lengua culta. Hubo de los 5 miembros del jurado, estoy hablando de la Facultad de Filosofía, superhistórico, similar al secretario del Estado, el cual no les había gustado, que tenía que haberlo puesto en castellano, siglo XVI. Entonces, la chica se quedó muy sorprendida, pues aquí me va a dar un parto triple, y entonces cuando terminó la respuesta del tribunal, pues sabéis que en toda tesis doctoral se permite que los asistentes que sean doctores pueden intervenir. Entonces yo intervine para apoyarla a ella. Intervine con este mismo razonamiento que he dicho ahora mismo. Y cité a Trapiello. Y le dije precisamente que Trapiello había intentado adaptar el Quijote al siglo XX, que quizás algunas palabras se iban un poco vulgarizadas, que no eran lo suficientemente cultas algunas, pero en general estaba enfocado para la gente joven de ese momento, para que se introdujesen dentro del Quijote y cogiesen el Quijote. Yo terminé mi intervención, fue breve, tampoco tenía nada que ver con la materia, y nos salimos. A meditar, y cuando entramos, cogen y le dan sobresaliente contador. La chica se volvió, me dio un abrazo y le digo, no, si yo no he hecho nada, yo he dicho solamente lo que pensamos hoy en día. Y cuando salimos, uno de los miembros del jurado me dijo, muchas gracias por haber intervenido usted. Ha convencido a esos 2 miembros del jurado que se habían encerrado y no querían saber. La lengua puede ser un amante o un traidor, puede ser las 2 cosas. Por eso hay que tener tanto cuidado con la lengua. No, claro, en resumen, es que lo que no puede ser, entiendo yo, es que te encierres en un siglo XVI, como dije yo allí al tribunal, eso será para especialistas como ustedes, pero no para ciudadanos en general. Y no hay entonces, cosas que han cambiado de ética. Una palabra dicha, y como mujer era más sensible. Tú decías que en el año 40, la barrio, la de época, es decir, cachondo, era de tachado. Llevas a la facultad un cachondo. Claro, cachondo era una cosa, ahora un oso es cachondo. Entonces solamente era un perro que estaba salido. Entonces, un perro cachondo. Quiere decir que había cambiado estéticamente la palabra. Y muchas palabras han cambiado en la manera de la escritura. O sea, que significa una cosa que ya no significa lo mismo, porque el campo semántico ha ampliado. No están presionando una cosa. ¿Me permites una pregunta? deja hablar a Rosa, por favor. Una pregunta. Dejar hablar a Rosa. Estaba Rosa levantando la vida. Bueno, lo que yo entiendo, una cosa es hacer comprensible una historia y otra cosa distinta es una obra escrita en cualquier época, en cualquier lugar y además con ortografía, sintaxis tan diferente que si se coge un texto manuscrito del siglo XV o del siglo XVI es una gran tarea tratar de comprender a veces qué es lo que quiere decir, pero incluso para comprender el sentido. Entonces, si puede estar uno de acuerdo y conforme con que si lo que se quiere transmitir es la historia, y la historia tiene ese mismo interés, pues hay que adaptarla porque se trata de leer una novela. Si de lo que se trata es de conocer el Quijote, es un esfuerzo mayor si se hace en el léxico de su momento, que ya es difícil tener una edición con el léxico de su momento, pero bueno, existe. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que optar por una cosa por otra. Todos habremos tenido el cine, el libro.
porque tú vas a poner eso en el infantil, por ejemplo, no puedo poner palabras medieval del siglo XVI, es decir, no puedes, porque los niños tienes que introducir palabras más cercanas. Si tú a cierto nivel tienes que también exigirte a una parte más, porque no es fácil, el Quijote, tampoco es fácil otras cosas que lo hacemos. No. Entonces, bueno, primero hay que estar, cuando quieres ir a leerlo, todos habremos vivido la experiencia de haberlo leído cuando eres niño, adolescente, en todas las versiones, ¿no? Y claro, siempre te has quedado que no leías lo que había querido escribir, pues eso era consciente, pero bueno, estaba esa parte. Yo he releído una edición que me tocó a mi abuelo, ¿no? Por Castilla y tal. Y claro, eso ha sido hace poco y me tuve que plantear hace año y medio o así, es decir, esto solo se puede leer a los 1 capítulos por día y además en voz alta. Y ahora he podido comprender después de esos meses, todos los días lo hacías y te ibas entusiasmando desde otro orden, qué es lo que escribió, cómo lo escribió y todo ese valor, ¿no? Que es filosófico 100% y que tiene... Es un universo, más que una obra, es un universo. Bien, entonces bueno, que tratamos un poco que... no sé, porque cuando uno lee literatura, yo no soy experta en literatura, pero sí soy experta en ser una lectora, ¿no? Continua. Entonces, pues la literatura, cuando tú tienes que leer la traducción de un libro de un autor extranjero, pues ahí qué es lo que estás valorando, pues la historia, y si el traductor ha hecho bien literatura, no la ha hecho. Entonces, siempre hay que leer la propia lengua para estar un poquito más allá. Como no te enteras, no pasa nada. Pero pierdes. Mi pregunta es dolorosa, acerca de la literatura infantil. Literatura infantil. ¿Qué es eso de literatura infantil? Es coger a los 3 mosqueteros, Alejandro Dumas, y hacer escribir los mosqueteros, coger las fábulas de Iriarte y Samaniego, o Caperucita Roja, o los cuentos de Andersen. Hay que ponerlo para los niños. ¿Qué es eso de para los niños? Los niños no son niños, son cerebros fantásticos, con un futuro enorme, con todas las neuronas a tope. No, ¿estás de acuerdo con manipular la literatura y hacerla para niños? Es una introducción a la literatura para los niños. No. Es un sacrilegio, es una aberración. Tú se lo pones en su lenguaje, como yo decía antes, lo pones actual en nuestro idioma culto actual. Para leer a Julio Verne hay que leer a Julio Verne. No hay que leer un libro de Julio Verne para niños. Para leer... No puede ser, que eso es una patochada. Poner una sección de literatura para niños. ¿Pero qué es eso de literatura? Una fábula de Iriarte, un cuento de Esopo. Sobre eso, yo a mi hija, era pequeña, de 4, 5, 6, 7 años, y aquí me acuerdo, por la noche, yo siempre le leía algo. Siempre. Sí, porque quería que se funcionase a la lectura. Y ahora, más que yo, con creces. Pero, te escucho. Pues yo te voy a decir una cosa. Hace como 15 días o 20 días, no, 15 días, el verano pasado. No puede ser un Quijote para niños. Calla, el verano pasado. Mi nieta de 4 años. Resulta que decía que no quería dormir la siesta y que solo la dormíamos solos. Iba a la cama con ella y le tenía que decir, abuelito, cuéntame un cuento. Qué malo soy yo para contar un cuento. Fatal. Además no tenía ninguna guía a mano como para contar ahí en la playa. Y te voy a decir lo que le conté. No le conté un cuento, le hice como un cuento del caballo de Troya. El caballo de Troya. Le dije, cogí el caballo de Troya, se lo puse en su lenguaje, en su idioma, y entonces a la media hora se quedó dormido. Pero déjame que siga. Pero el día siguiente
me dice, abuelito, cuéntame lo del caballo. Me decía, abuelito, cuéntame lo del caballo, porque lo había entendido. Y cuando se llama yo me suena. Porque lo había entendido. Y se lo dice. Tiene que ver con su lenguaje. con esa subraya de publicaciones para niños. Las novelas de la editorial Bruguera, novelas ilustradas, yo ahí empecé a Julio Verne, a Emilio Salgari, Mark Twain. y eran ilustradas sin fue un camino para... No, así es que aprendimos todo. Y sabes, Yo también. Está muy bien. ¿Y sabes lo que yo le leía a mi hija siempre? La Ilíada, la Odisea. Había una editorial Anaya que sacaba libros de los clásicos ilustrados para niños, que era muy sencillo, precioso. Yo me pareció a mi hija. Y le leía por la noche siempre un fragmento, hasta que se quedaba dormida, que a veces me quedaba yo antes, pero bueno. Y siempre le leía la Odisea, es decir, de los clásicos. Pero ¿qué conseguí yo con eso? Que se dibujase la literatura, que se enganchase, como se dice hoy en día, que seguro que también para enganchar. Bueno, lo conseguí. Y era mi pretensión, darle cultura, y empezar por los clásicos. Pues eso estoy intentando hacer ahora también con mis nietos y con mis sobrinos nietos. Lo mismo, les he regalado los clásicos griegos para niños. Y están entrando en ello. De hecho, la mayor, que tiene 14 años ya, 13 o va a cumplir 14, lee. La diferencia de nosotros es que lee también en inglés una barbaridad. Pero bueno, en castellano y en inglés, pero lee muchísimo. La canción del pirata tiene que ser la canción del pirata. No puede ser. Claro que sí. Eso no puede hacerse para niños. Claro que sí, se puede decir, si tú al lado le dibujas un barco con una bandera pirata, le dibujas un barco con una bandera pirata. Frontera para niños. El Cervantes para niños. ¿Pero qué es esto? Eso es pedofilia. Leía La desesperación de Espronceda por una perla. Eso es pedofilia. Margarita. ¿Pero qué dice? A ver. Yo cuando niña en el Paseo del Prado me acuerdo que lo vendían y me lo compré, La desesperación de Espronceda por una perla negra. Y yo creía que el título era así, La desesperación de Espronceda por una perla negra. Podría ser el título del cuento. Y nosotros, cuando éramos pequeños y que no teníamos posibilidad de tener muchos libros, lo que leíamos eran muchos tebeos. Además, yo por ejemplo, como era... No sé, ahora están sacando los kioscos Roberto Alcázar y Pedrín. Vamos, que vamos de culo, vamos para atrás. Tú mira lo que hay en los kioscos, da susto, cuando no son novelas de pánico, de susto y de... A los niños hay que dejarles leer. Y el Harry Potter de los demonios. Vamos para atrás. Mira, yo de pequeño que me obligaban a dormir la siesta, como tenía el privilegio de tener una habitación individual, porque mis hermanas nosotros somos la casualidad del bombo. La habitación doble, ellas se enfadaban, porque decían, ¿qué suerte tienes tú? Estás solo en la habitación. Yo, como era niño, pues tenía una habitación también pequeñita, justita la cama casi, y un bolsito. Y tenía, como me tenía que hacer la siesta, tenía la ventana aquí y tenía lo que era un contraventana, un portillo, porque no había persianas. Y entonces yo llevaba a mis padres a dormir la siesta en verano, ahí en Melilla, 40 grados, hay que dormir la siesta. Cerraba el portillo. Y yo cogía y debajo del colchón tenía mis tebeos, que lo tenía ahí todo escondido. Cuando se iba, hacía así con la mano. Me abría un poquito, entraba un rayo de luz, me sacaba mis tebeos. Yo no dormía siesta. Estaba durmiendo la siesta. Cuando oía, Otra vez. y leía. ¿Qué tenía? El tebeo, el Capitán Trueno, el Jabato, todos esos de aquellos años. Lo importante es leer. ¿Cómo empiezas? Con lo que tengas a mano. Lo importante es leer. El niño que lee, adulto que lee. ¿Más preguntas? ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Comentarios? Espera. El guerrero del antifaz. Lo están sacando ahora.
Roberto, El Carca y Pedrino. Esperarle, está Ángela ahora. Hola, vamos a ver. El Quijote de Teresa, que no había el tema de que se piensa siempre que son iniciación. Sí, ahora hay una corriente que se piensa. Pero yo creo que había sido bajo por la Lope de Vega. Por la Es que Lope de Vega estaba muy emparentado con gente de la Inquisición. O sea, que no traía la forma. Estaba emparentado, pero no era hecho. Pero se piensa que ha sido un equipo que lo hizo. Con necesidad, porque temía la segunda parte. La segunda parte la temía. Y era pues, una censura indirecta. Claro. Por eso corriendo los sacó Cervantes, menos mal, porque si no se puede, no lo saca. La segunda parte es muy importante del Quijote. Y además lo que tiene acento, tiene veces y cosas de Aragón. Pero vamos, los libros que le recomiendan son los de la Inquisición. Los que dejaban los conversos, los que estaban siglosos, bueno, guía de pecadores, a ver, que le cuenten a Cervantes guía de pecadores, ¿no? O sea, y entonces sí que se ve que era una contra Sí, porque Quijote tenía mucha que tuvo éxito. hay una cosa que al hilo que estás apuntando, me estoy acordando del capítulo del Quijote donde libera a los presos. Eso es un capítulo fantástico, porque la liberación de los presos que iban a galeras, porque eran galeras, y de pronto y porrazo los libera. Entonces eso es como una denuncia al sistema de la leva y al sistema de cómo se trasladaba a los presos. Y eso es uno de los motivos por los que en la segunda parte no solo eso, porque cuando dices una cosa, sobre todo en las mujeres, por ejemplo, yo tengo unos cuadernillos hechos sobre lo que se puso de Ramón y Cajal, de lo que se decía de la mujer. Y siempre se ha discutido. Es que en esa época, había gente que hacía lo contrario. A lo mejor en 200 años decían, hombre, pues mira, es que en esa época, había gente que pensaba diferente. De libros castellanos de vindicación de las mujeres, ¿no? Pero lo que se dice es, hombre, en esa época es lo que siempre se ha dicho. Es en esa, sobre todo las mujeres. Vamos, sabemos. Pero en esa época, depende a quién te dices. Eso también pasa con... En la segunda parte, La hija de Lope de Vega fue abadesa. se despide de la gobernación de la isla diciendo no quiero nada, mi rocín, un poco para el rocín, medio queso y medio pan, y quedaros con la isla y el demonio que os parió a todos. Oye, y Una hija de Lope de Vega, era abadesa del convento de la Trinidad, la Trinitaria que está en la calle Lope de Vega, creo. En la calle Huertas, que es el testero de la iglesia, por ahí dice dónde está enterrado Cervantes, me parece. Pues en el testero pusimos una placa muy grande porque la hija, que se llamaba Sor Marcela de San Félix, era poeta, muy buena, que nosotros descubrimos su existencia porque una mujer norteamericana hizo una tesis doctoral en una universidad allí por California sobre esta señora, y no la conocíamos. Y entonces nos enteramos porque nos lo dijo la abadesa. Y nos dejó el libro, pero tuvimos que devolver, por supuesto. Entonces, nosotros, como habíamos dedicado la calle, cada cruce, a un escritor de nuestra lengua que había vivido en el barrio, pues claro, ella reivindicaba también que Sor Marcela de San Félix había vivido en el barrio y que también era poeta. Entonces pusimos la placa. Entonces, yo os invito a que paséis por allí, porque realmente era pues, típica de esos años, era mística, una poesía mística, Juan de la Cruz, o Santa Teresa, era la moda también. pero también cogéis, cuando lo leáis, quitaros de vuestra mente el tema religioso. Pues allí tienes una puerta. Allí está, no me he dado cuenta. Es un canto de amor, casi rayando con un poco de porno, por decirlo así. La mística. La mística. Pues ahí está la placa. Os invita a que la leáis. En Roma, ¿cómo se llama la de Santa Teresa? Está casi. Yo, lo que ha dicho de las monjas, yo tengo experiencia. Hay una amiga mía que es de Canadá, que vino aquí a un convento, en
judío-americana, escribió una monja que escribió poemas que después se lo había publicado en Cabaret. Entonces, yo tengo una experiencia. Hay un convento a 10 kilómetros de Palencia, no sé cómo se llama, que le llaman el Escorial de Adobe. ¿Cómo se llama? El Escorial de Adobe. De Palencia, al lado de Palencia. Y fuimos un día, unas cuantas pantólogos, a editar las monjas. Y estaban ahí como monitos, porque no de clausura no podían ir. Y nosotros editamos para ellos, con la información que les había puesto. Y cuando acabamos, que yo quería ver a las monjas, y pasamos ahí a las verjas, que nos dieron unos vasitos como de dales con un vino dulce y unas pastas. Y yo le dije, ¿alguna de ustedes ha escrito algo? Y todas habían escrito poesía religiosa. Y yo pensé, ¿cuántas monjas son familias de la cruz? ¿Cuántas monjas les han prohibido o han ocultado, o sea, han sido lo que sea, que han escrito? Porque era la única salida que tenía el convento, que decían adolescentes, la única salida. Y la parte mística, ¿cómo se llama? Una de corazón, que es mexicana, que no me acuerdo el nombre, tengo el libro y ha escrito, murió a los 30 años ahogada en México. Parece que se subió. El libro suyo es lo mismo que San Juan de la Cruz, además está perfectamente hecho y es la mística del siglo XX en Hispanoamérica. Un día lo traigo para que vean, es perfecto y no lo han hecho en España, lo han hecho en México. Está y es místico que tú crees que es de la época de San Juan de la Cruz, porque es la salida que han tenido y se ya no la monja, era Partido Comunista, es muy interesante la vida de ella, pero no me acuerdo cómo se llama. Y lo compré en México también. Es precioso. Canella, la monja. No era monja, era mexicana, pero en los conventos sí que hay muchas mujeres que han escrito, a unas se les ha estimulado y a otras les ha prohibido, las dos cosas. Y en otras se han prohibido, el escrito de esta amiga mía, de canadiense, que es de origen de Buenos Aires, que fue canadiense, que se casó con un canadiense que iba allí, bueno, pues le escribió eso, una persona, unos libros, que salió de una monja, que habían sido publicados en la época por el caballero, y están mal explicados. Y yo pienso que puede ser no el único que pasa, porque estaban también restringidos. Habían escrito todas poesía, qué casualidad, eran 8 días, se llama el Escorial de Adobe, a 10 kilómetros, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo que mirar. A 10 kilómetros de Palencia, y es muy grande, y el Adobe viene antes de llegar. Somos unos cuantos que no tocan y nos hace ilusión, vamos a gritar, que le da pena como estaban ahí. Pues son mujeres, pero habían escrito todas. Qué casualidad, ¿no? Habían escrito todas, la poesía mística, y la Bernini, la orgánica, la señora Santa Teresa, la vez. De esta monasterio de Dueñas. No, es psicológico, Aquí nos han metido. Bueno, pues lo buscaremos. Bueno, Milagro, pues muchísimas gracias. De verdad. La próxima tertulia, perdonad, la próxima tertulia será el día 13 de mayo. 13 de mayo. Ya, pero el 13 de mayo haremos la próxima tertulia. 1900 libro de lengua, todos tantos días plazas, No va a ir de...